Ok, la clase que nos corresponde es la de aparato circulatorio, sistema circulatorio, mejor dicho. Eh, Vamos a hacer, pues, la primera parte, vamos a hablar sobre corazón, que ya ustedes lo deben haber visto bien, anatomía uno, por lo tanto, no voy a hacer mucho hincapié, sí lo vamos a ver también en la práctica porque tenemos algunos. El corazón, bueno, como ya saben, tiene forma de cono, se ubica en el tórax, entre la tercera y sexta costilla, oblicuamente, y para su descripción posee una base, que es dorso craneal, un vértice, que es ventrocaudal, superficie diafragmática y esternocostal, y dos bordes, izquierdo y derecho. Externamente vamos a ver los surcos, ¿ok? Surco coronario, que nos separa los atrios y los ventrículos, y surcos interventriculares que separan los ventrículos, los delimitan los ventrículos. El surco interventricular derecho, que lo llamamos subsinosal, y el izquierdo es el paraconal. El corazón está recubierto por el pericardio. Esto es un saco fibroceroso, ¿ok? Una un pericardio fibroso que se está insertando en el esternón a través del ligamento esternopericardíaco con forma de cono, toma la forma del corazón y con el dentro. Y hay un pericardio seroso, que es una membrana serosa, con una capa parietal y una visceral. La visceral es lo que llamamos el epicardio, ¿ok? En la estructura del corazón hablamos del endocardio, que es las células que tapizan internamente el corazón, el miocardio, que es la capa muscular, que es más gruesa, y el epicardio, que es la parte externa. Esa parte externa, ese epicardio, corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Eh, una membrana serosa es pues, aquella que se encarga de producir líquido seroso, en este caso el líquido pericardíaco. ¿Ok? Tenemos una membrana serosa peritoneal, que es la que produce el peritoneo, y tenemos la del pericardio y también tenemos la pleural, que produce el líquido pleural. Esos tres tipos de membrana serosa tenemos. Aquí podemos ver en esta siguiente diapositiva la ubicación del corazón entre la tercera y sexta costilla y una mano introducida en el pericardio. ¿Ok? Ok, ¿qué estructura vamos a conseguir dentro de ese corazón? Ya vimos externamente la forma que tenía, los surcos, cómo nos delimitaban. Vemos ahora qué vamos a observar dentro. Tenemos atrios. Yo creo que ustedes vienen manejando el término de aurícula, ¿ok? El término más apropiado para hablar de los compartimientos dorsales del corazón es el de atrio. Atrio quiere decir entrada, ¿ok? Y si los vemos, al menos en el capítulo de circulatorio en el libro de Getty y en la parte de equino, vemos que hablan de atrio. Y dejamos el término de aurículas para la orejuela que sobresale externamente. Bien, en el atrio derecho vamos a conseguir un orificio atrioventricular, ¿ok? Que va a comunicar con el ventrículo derecho, con sus válvulas, en este caso la tricúspide. Tenemos la llegada de las venas cava craneal y vena cava caudal. El seno coronario, ¿ok? Que se ubica en la parte inferior de la llegada de la vena cava caudal y es donde van a llegar las venas coronarias, luego de que han recorrido el músculo cardíaco y lo han irrigado. Luego una cresta intervenosa entre las dos venas cavas, craneal y caudal, la fosa oval con su limbo, que es el limbo es lo que sobresale, que lo rodea, y la fosa, como dice, una fosa es una depresión, ¿ok? Que en estado embrionario permite la comunicación entre los dos atrios, que en el momento del nacimiento se cierra, pudiéndose encontrar algunas veces una persistencia de la fosa oval. Los músculos pectinados, que son los que se localizan dentro de esa orejuela o aurícula,
y la cresta terminal donde se reúnen esos músculos pectinados. Ahora, en el atrio izquierdo tenemos las llegadas de las venas pulmonares en número variable según las especies. Pueden ser 6, 8, dependiendo de las especies. El orificio atrioventricular izquierdo, ¿ok? Que es la válvula mitral, y músculos pectinados. Y la orejuela, esta que sobresale, que es la aurícula. Ahora, en los ventrículos, ¿qué estructura vamos a identificar? En el ventrículo derecho, el orificio atrioventricular, el cono arterioso, ¿ok? Tenemos un orificio pulmonar, ese cono arterioso eh, conduce hacia la parte superior del ventrículo. Una cresta supraventricular al lado del orificio pulmonar, los músculos papilares, cuerdas tendinosas, trabéculas carnosas y las trabéculas sectomarginales. Esto era lo que ustedes estudiaban como pilares de primer nivel, segundo nivel, creo que era así. ¿Ok? Aquí hablamos de músculos papilares, que es donde se insertan las cuerdas tendinosas que van hasta el borde de las válvulas atrioventriculares, las trabéculas carnosas, que son ese relieve en forma de columnas en la parte interna de los ventrículos, que ayuda a, digamos, a disminuir o a controlar la velocidad en que la sangre entra a esos ventrículos. Y las trabéculas septomarginal o cuerdas moduladoras, que son las que van de pared a pared del ventrículo. Y en el ventrículo izquierdo, el orificio atrioventricular, el orificio aórtico en vez del pulmonar es el aórtico, o se está originando la aorta, músculos papilares, cuerdas tendinosas, trabéculas carnosas y septo marginal. Recordemos que el ventrículo derecho es el que no llega hasta el vértice y es de pared más delgada, mientras que el ventrículo izquierdo es de pared gruesa, llegando hasta el vértice. Que aquí tenemos el ventrículo derecho de pared más delgada, el ventrículo izquierdo, el surco interventricular, en este caso es el derecho, el subsinosal, aquí está el surco coronario, atrio derecho, externamente llegada de la vena cava caudal, vena cava craneal. Se observa que serían las llegadas de las venas pulmonares, ¿ok? Vemos la aorta por detrás, vena ácido que desemboca en la vena cava anterior. Una vista lateral izquierda ahora, surco coronario, surco interventricular izquierdo o paraconal. Aquí podemos observar bien cómo el ventrículo derecho, que es el de pared más delgada, no llega hasta el vértice del corazón. Y estamos del lado derecho, vemos la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre no oxigenada, ¿ok? Que sale del ventrículo derecho. Y aquí tenemos la aurícula. Esto propiamente, aquí está la derecha, aquí está la izquierda, que es la orejuela, que sobresale, y ahí el nombre de aurícula. Ahora vamos con el corazón del canino. Es igual, con las mismas estructuras. Tal vez vemos el corazón del perro de una forma más globosa, digamos, ¿no? El del caballo tiene más forma de cono. Este es forma más globular, como más redondeado. Igualmente tenemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el surco interventricular paraconal, el surco coronario. Vemos acá la llegada de la aorta, su salida con el arco aórtico. Esto aquí pinzado, ¿lo ven? La orejuela o la aurícula que sobresale, arteria pulmonar, arteria aorta. Ahora, internamente, estamos observando que del lado derecho tenemos en el caso del canino y del equino, les dije que son las mismas estructuras que vamos a ver. Aquí estamos ubicados en el atrio derecho. Llegada de la vena cava caudal y aquí tenemos la vena cava craneal. Esta sería la cresta intervenosa entre las dos venas. Ahora, en la llegada de la vena cava caudal, en el piso ventralmente, vemos este orificio que es el seno coronario, donde llegan las venas coronarias. Esos vasos coronarios
Las arterias coronarias se están originando de la aorta ascendente, irrigan el corazón, el músculo cardíaco y regresan a el seno coronario justo en la llegada de la vena cava caudal. Y tenemos sobre ella la fosa oval, con el limbo de la fosa oval. Tenemos los músculos pectinados, recubriendo la orejuela, la cresta terminal, donde se reúnen estos músculos pectinados. Aquí tenemos el orificio atrioventricular, ¿ok? En el lado derecho, la válvula tricúspide. Tenemos las cuerdas tendinosas insertándose en el borde de las valvas, los músculos papilares, ¿ok? Aquí tendríamos, aquí podemos ver lo que es el cono arterioso, la, la cresta intervenosa y aquí vemos una pequeña cuerda moderadora o septo marginal. Estas son las columnas de relieve. ¿Ok? En el caso de esta figura, que es en canino, tenemos la vena cava caudal, la vena cava craneal. Aquí vemos el seno coronario, la fosa oval, la cresta intervenosa, los músculos pectinados y aquí el orificio atrioventricular derecho. Si hacemos un corte transversal a nivel de la base del corazón, separando atrios y ventrículos, vamos a conseguir estas cuatro principales válvulas, o grandes válvulas cardíacas, ¿ok? Donde tenemos la válvula pulmonar, que es donde se está originando la arteria pulmonar a partir del ventrículo anterior. Tenemos el orificio atrioventricular o la válvula atrioventricular derecha, tricúspide, ¿ok? Vemos tres válvulas. En el centro, la válvula aórtica, ¿ok? Se está originando la arteria aorta del ventrículo izquierdo. Y este que es más posterior sería la válvula atrioventricular izquierda o bicúspide. Rodeando a estas válvulas, podemos conseguir un tejido, que creo que lo recuerden, en el caso del bovino era el os cardis o el hueso cardíaco. Ese hueso cardíaco es tejido óseo que está alrededor de estas válvulas para darle soporte. En el caso del caballo, podemos conseguir un cartílago, ¿ok? Y en el caso del perro, es fibroso. Entonces vemos unos anillos fibrosos en forma de trígono, ¿ok? Que van a rodear a las válvulas cardíacas. Recordemos que en el caso del bovino se osifica formando un oscardi, en el caballo es cartilaginoso y en el perro fibroso. Aquí tenemos la localización de esas válvulas. La, Observemos que la más anterior es la válvula pulmonar, ¿ok? Esta vez de válvula, no de vena. La válvula de la arteria pulmonar en el tercer espacio intercostal. Luego tenemos la válvula de la arteria aorta, el cuarta costilla, cuarto espacio intercostal. La válvula del orificio atrioventricular derecho, que es la tricúspide, entre el cuarto y quinto espacio, costilla y espacio intercostal, y la válvula atrioventricular izquierda o mitral, que es la que se ubica posterior en el quinta costilla y espacio intercostal. Importante esto en clínica para el momento de hacer la ocultación. Si van a hacer o si se consigue un soplo o un ruido cardíaco, ubicar la válvula a la que pertenece. Aquí un corte transversal a nivel de ventrículo. Aquí vemos una cuerda moderadora o secto marginal que va de pared a pared. Este es el ventrículo anterior o derecho. Y aquí tenemos el ventrículo izquierdo con sus paredes más gruesas. Eh, Luego, en el corazón está irrigado por la arteria coronaria. ¿Ok? Esas arterias coronarias son las primeras colaterales que se están originando de la arteria aorta, justo cuando la arteria aorta sale del ventrículo, ¿ok? Del ventrículo izquierdo, es como aorta ascendente, su paso a través
de los atrios, allí emergen las arterias coronarias. Aquí en este mismo corte transversal, donde se han separado los atrios, podemos ver el origen de estas arterias coronarias. ¿Ok? Aquí vemos arteria coronaria. Aquí tendríamos de este lado derecha y aquí la izquierda. Estas arterias coronarias hacen su recorrido por el curso, por el surco, perdón, surco coronario, y luego continúan con una rama descendente que pasa por el surco interventricular correspondiente y una rama circunfleja que continúa rodeando al surco coronario. ¿Ves? Entonces aquí tenemos ramas descendentes, ramas circunflejas. Aquí vemos una arteria coronaria en su descenso por el surco interventricular. Luego se va ramificando y esa sangre, luego que es utilizada por el músculo cardíaco, retorna al sistema circulatorio a través de las venas coronarias que van a desembocar en el seno coronario, en el atrio anterior, ventral a la llegada de la vena cava craneal.